Padre, yo quisiera saber si de nuestros hermanos que antes estaban en nuestra iglesia católica se reunían, eran servidores. Gracias, hermana. Y se alejaron de nuestra iglesia, se han hecho pastores, se autoproclamaron pastores y han hecho su iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias? Eso es un pecado. ¿Qué conlleva eso? Eso es un pecado mortal que se llama pecado de apostasía. Pecado mortal que la Iglesia Católica lo castigaba y todavía existe ese castigo, que esa persona tiene que confesarse con el obispo. Los obispos han dado el permiso de esa persona para regresar, tiene que confesar con el obispo. Los obispos han dado permiso que lo hagan los sacerdotes también. Pero ese era el castigo. Y después confesar públicamente el credo en la iglesia para recibirlo de nuevo. Apostasía, está en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Y ustedes verán cómo ese pecado lo están cometiendo. ¿Y saben cuál es el peor problema? Escúchenme bien. Que ni siquiera saben que es un pecado. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque yo soy cura. Y represento en estos momentos a los curas. Porque los curas no le hemos dicho al pueblo que ese es un pecado mortal. Y el pueblo perece por ignorancia. Padre, ¿usted está en contra de los curas? No. Solamente le estoy diciendo a ustedes que cuando ustedes sean curas, le diga a la gente que eso es un pecado. Se llama pecado de apostasía. Y no podemos permitir nosotros que la gente esté cometiendo ese pecado y ni siquiera sabe que es pecado. Dice, me metí a cristiano. ¿Se metió a cristiano? Ahora a los apóstatas se le llaman cristianos. Me metí a evangélico. ¡Qué ignorancia! Se metió a protestante o apóstata. Se salió de la iglesia, no se metió a cristiano. Se salió. Y eso es un pecado. Mi mamá se metió a cristiano. Así hablan los católicos ignorantes. Y hay bastantes. Ustedes no, los que no vinieron. Un pecado de apostasía, escúchelo. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu Santo lo dice claramente. Si es claramente, significa que usted y yo tenemos que tenerlo muy claro. Comenzando por los curas, muy claro. El Espíritu lo dice claramente. Si usted no le cree al Espíritu Santo, es problema suyo. Pero yo le creo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dice claramente. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Que en los últimos tiempos. Niña, ahí está la respuesta. Que en los últimos tiempos. Algunos, gracias a Dios no todos. Algunos, eso que usted está diciendo. Renegarán de la fe. Renegarán de la fe. Antes eran católicos. Se salieron. Se metieron a evangélicos. Y ahora reniegan de la fe. Se lo traduzco en castellano. Antes decían que María era virgen. Ahora dice que es una mujer cualquiera. Antes decía que había que confesarse, ahora dice yo no me confieso. Antes decía el Papa, el vicario de Cristo, ahora el Papa es la bestia. Antes decía la Iglesia Católica, nuestra madre, ahora dice la Iglesia Católica la gran prostituta, la gran Babilonia. Antes tenía el bautismo, ahora arroja el bautismo y se pone otro bautismo. Reniega de la fe y ellos mismos lo dicen públicamente. Cuando yo era católico, ¿qué está diciendo? Estoy renegando de la fe. Y eso está escrito. Algunos renegarán de la fe. Y escuche lo que viene. Para seguir enseñanzas engañosas. Para seguir enseñanzas. Porque ellos ahora sí estudian la Biblia. Sí reciben enseñanzas dominicales. Pero son, subráyenla, engañosas. Siga. Y doctrinas diabólicas. Ajá. Y doctrinas diabólicas. Esto es lo que no se le ha enseñado al católico. Esa doctrina protestante no es lo mismo que la doctrina católica.
Eso no es lo mismo, eso es doctrina diabólica. Miren cómo Satanás engaña. Satanás dice, eso es lo mismo. Aquí se canta, aquí se canta. Aquí se baila, aquí se baila. Aquí se ora, aquí se ora. Aquí el mismo Dios, aquí el mismo Dios. Aquí la Biblia, aquí la Biblia. Eso es lo mismo. La Biblia dice que la diferencia no está ahí, que la diferencia está en la doctrina. En la doctrina está la diferencia. La diferencia no está en que sea el mismo Dios, que sea la misma Biblia, que se cante, que se ore, que se baile. No, ahí no está la diferencia. La diferencia está en la doctrina, porque la doctrina de Cristo es la doctrina de Dios y las demás doctrinas que no son las de Cristo son doctrinas diabólicas. Si hay algún católico que quiera conocer la verdad y un evangélico que la quiera conocer, se lo explico en castellano. Doctrina católica sobre la Eucaristía. La hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está Cristo, ahí está Dios. Doctrina católica. Pero puede haber un católico ignorante que ya va llegando a protestante, que pueda decir, eso es lo mismo ser católico, ser testigo de Jehová. Vamos a analizar la doctrina de los testigos de Jehová sobre la Eucaristía. La doctrina de la Iglesia Católica, la Eucaristía es Dios. La doctrina de los testigos de Jehová, la Eucaristía es Satanás. Dígame un católico que use la inteligencia, la razón que Dios le ha dado. ¿Sería usted tan bruto para decir que es lo mismo? No. Cuando usted conoce la doctrina, se da cuenta que no es lo mismo. Pero si usted no conoce la doctrina, usted repite como loro lo que escucha. Eso es lo mismo. Al fin y al cabo el mismo Dios, la misma Biblia. Eso se llama ignorancia. Otra doctrina. Doctrina de la Iglesia Católica sobre la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es un solo Dios, en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu. Doctrina de los Pentecostales Unidos, que usted dice, eso es lo mismo. Dice que la Trinidad es el diablo. Que me diga un católico inteligente si eso es lo mismo. Ah, pero es el mismo Dios, sí. La misma Biblia, sí. Allá se canta, sí. Aquí también, sí. Aquí se ora, sí. Aquí también, sí. Pero la doctrina cambia. Y usted lo que tiene que ver es la doctrina. Al mirar la doctrina, usted se da cuenta si viene de Dios o viene de Satanás. ¿Qué decía? No. Termíneme, repítame lo último y ahí le doy chance al otro. La doctrina. Para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Y doctrinas diabólicas. Católico, si usted estudia la doctrina, verá que no es lo mismo. Le di ese ejemplo, pero hablemos de la confesión. La doctrina no es la misma. Hablemos el bautismo, no es la misma. Hablemos del sacerdocio, no es la misma. Hablemos de la Biblia, no es la misma. La doctrina cambia, no diga que es lo mismo.